Bienvenidos a un nuevo episodio en Explorer Podcast. Mi querido Alan, ¿cómo estás? Adrián, muy contento como cada semana, como cada episodio de estar acá en Explorer Podcast. Hoy traemos un episodio muy interesante, Adrián, un poquito pues alejado de lo que realmente acostumbramos a platicar acá en Explorer Podcast. Hoy tenemos el gusto de conversar con Mauricio Ornelas. Él es jugador y maestro de ajedrez, además de tener su propia escuela de ajedrez online, donde bueno, pues él nos va a platicar del ajedrez como disciplina que va mucho más allá del tablero. Mauricio ha enfocado su trabajo como el ajedrez en el desarrollo de la fortaleza mental y utiliza el ajedrez justamente como una herramienta para entrenar toma de decisiones, la concentración y el manejo de la presión, aunque no pareciera. En este episodio, como les decía, vamos a explorar cómo el ajedrez no solo forma a grandes jugadores, sino también cómo forma a personas con más estrategia, resilientes y preparadas para enfrentar justamente retos dentro y fuera del deporte. Muchas gracias por estar acá en Explorer Podcast, Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Alan, Adrián. Estoy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. El gusto es nuestro, Mauricio, y pues ahora sí que quisiéramos que nos platicaras un poquito de entrada y como contexto para las familias y las personas que nos están escuchando. ¿Cómo fue que nació tu gusto por el ajedrez? ¿Viene de familia? ¿Lo adquiriste en algún lado? Platícanos un poquito de este entorno, Mauricio. Claro que sí. Yo empecé relativamente grande para lo que ya actualmente hay muchos niños jugando de 7, 8, 9. Yo empecé en la secundaria. A mí me enseñó mi papá, a él también le gustaba, algo parecido como lo que platicábamos fuera de cámaras, Adrián. Mi papá sabía mover las piezas y nada más. Me enseñó, me enseñó un poco, me encaminó. Y yo en ese entonces jugaba mucho fútbol. De hecho, el fútbol me gusta mucho, lo veo, lo juego, pero poco a poco me fui dando cuenta que el ajedrez como que se me daba. Y en la secundaria empecé a ir a torneos, empecé a disfrutarlo mucho. Y bueno, desde ahí empezó primero cada vez ir a más torneos, luego darme cuenta que también podía. Yo empecé a dar clases como a los 17 años, más o menos, y para mí era padre poder tener una fuente de ingresos a esa edad de algo que yo ya empezaba a hacer bien. Y bueno, de ahí fue el caminito que nos trajo hasta ahora, ya con una escuela en línea bien formada. Mauricio, muchas felicidades por esto y mira qué padre historia. Y además, bueno, qué interesante y qué importante cuando hemos platicado con pues varias figuras, personalidades en el deporte y hacemos una pregunta similar, ¿cómo es que iniciaron o cómo es que empezaron en pues en su propia disciplina, sea cual sea el deporte en este caso, porque hablamos mucho de deporte obviamente, y la gran mayoría creo que coincide con que son los papás, pues quienes hacen ese empujoncito, ¿no? Al menos poner, digamos, las oportunidades sobre la mesa para que pues sean los niños los que se vayan interesando y después, bueno, a lo mejor ir adoptando una disciplina más que otra, ir descartando algunas, qué sé yo, el camino les irá pues marcando cuál es la línea para seguir. Haciendo una retrospectiva, Mauricio, y ahora que, pues entendiendo, tú empezaste por ahí en secundaria, nos decías, probablemente entre los 12, 13 años, no sé, me imagino una edad por ahí, y que ves ahora también a tantos niños que empiezan a edades tempranas. Quiero que nos digas, para ti, qué tan importante o qué mensaje le puedes enviar a nuestra comunidad para que, bueno, pues tal vez puedan a edades tempranas o lo antes posible, porque entiendo que pues nunca es tarde, ¿no? Para muestra basta un botón. Así que, bueno, Mau, ¿tú qué nos podrías decir al respecto? Es muy interesante cómo el ajedrez puede realmente ser una excelente decisión en cualquier momento de la vida. Y quiero empezar mencionando que también esto no excluye, por ejemplo, a un adulto de 50 que quiere empezar a jugar, porque representa diferentes beneficios en diferentes etapas de la vida. Para un adulto mayor, representa tener mente activa y ganarle la batalla a enfermedades como el Alzheimer o la demencia senil. Entonces, en todos los momentos nos representa ventajas. Antes de los 12 años, incluso está comprobado que el ajedrez puede aumentar tu IQ, es decir, no solamente el hacerte más ágil, sino así, número de IQ más alto, tal cual. Entonces,
realmente yo creo que no lo toman tanto en cuenta. Cada vez más, afortunadamente, se va ahí permeando un poquito en nuestra sociedad, en nuestra mente, con series como Gambito de Dama o algunas otras cosas que han ayudado a tener un poquito más presente el ajedrez. Pero, pero no es como el fútbol, por ejemplo, ¿no? Que como mexicanos o gran parte del mundo respira fútbol. Entonces, no siempre el ajedrez está en la conversación. Y es bueno que se tenga presente porque cuerpo sano en mente sana, entonces hay que complementar el ejercicio físico y también con actividades que permitan que, que la mente pueda también estar ejercitándose. Y lo más padre del ajedrez es que al ser un juego, tiene contentos a todos. Tiene contento al papá porque el hijo está desarrollando una habilidad en la que ejercita su mente y el niño está contento porque está jugando. Él a lo mejor no está pensando que está desarrollando una habilidad, pero el niño se da cuenta que para ganar tiene que pensar un poquito más. Se da cuenta que si no se pone, que si no está atento, le van a comer una pieza. Entonces él sin darse cuenta está ejercitando su mente. Y es lo bonito del ajedrez, que se puede desarrollar habilidades a través del juego. Entonces, pues el niño va a estar muy dispuesto a desarrollar esta actividad. Qué interesante, Mauricio. Definitivamente, yo ahora sí que digo, ya dijiste tú algunas ventajas, pero este tema de la concentración y del enfoque que en la actualidad creo que cada vez nos cuesta más trabajo a todos, no nada más a los niños y a los jóvenes, sino a todos con tantas distracciones como las pantallas, los teléfonos, todo nos genera una distracción muy interesante y creo que el ajedrez es una muy buena forma de aterrizarnos, de ponernos en un centro y enfocarnos en algo sin estar pensando en qué está pasando en redes, qué está pasando en la televisión. Entonces es una excelente forma, Mauricio. Y justo al inicio hablábamos bueno, para quienes no lo tengan muy presente como tal, el ajedrez es un deporte, es considerado un deporte. Y quería justamente por ahí hacer mi pregunta, Mau, ¿qué habilidades mentales principalmente tú consideras o has detectado que desarrolla el ajedrez a diferencia de otras disciplinas que a lo mejor no se trabaja tan conscientemente, pues, tomando como ejemplo a lo mejor el fútbol o el tenis? Entonces, ¿qué habilidades tú consideras que se pueden desarrollar en el ajedrez que a lo mejor no se pueden adquirir en otra disciplina deportiva? Claro que sí. La verdad es que la lista de habilidades que se desarrollan en el ajedrez es muy amplia. Y yo creo que en el deporte se desarrollan muchas habilidades en general, pero lo que tiene el ajedrez o lo que lo diferencia es que el factor de azar es mucho menor. Porque obviamente hay factores humanos, como puedo estar cansado, cosas así, pero en un deporte como el fútbol, como el tenis, hay muchos otros factores que pueden afectar. Y también ya entra el tema de la colectividad. Entonces, en el ajedrez, al ser mucho más, sí, al no tener tanto este factor de azar, nos permite como adelantarnos o tener una visión de lo que creemos que puede suceder con más exactitud, ¿no? En el fútbol, obviamente, hay mucha estrategia, hay mucho juego de pizarrón, pero tampoco puedes decir, bueno, el jugador se va a ir a la derecha y luego yo me voy a ir a la izquierda, ¿no? Ahí es una toma de decisiones mucho más en el momento. Aquí en el ajedrez yo puedo adelantarme y si mi visión táctica es lo suficientemente entrenada, yo puedo empezar a ver 3, 4, 5, 6, 7 jugadas adelante basadas en mi experiencia, en que yo creo que puede optar por ese camino porque es el camino que yo tomaría. O sea, voy pensando como si yo fuera mi rival. Y de ahí se desprende la habilidad que más me gusta, que es la de el adelantarse a escenarios futuros. Es casi, casi como una habilidad de ver el futuro. Entonces, la toma de decisiones se basa mucho en lo que yo creo que puede llegar a suceder. Entonces el ajedrez es un juego de toma de decisiones en el cual voy aumentando mi capacidad de ver de una situación concreta, ya empiezo a ramificar y ver, bueno, sí, por acá puede pasar esto, por acá puede pasar esto, y al final la vida es un juego de toma de decisiones. Entonces es una de las habilidades que más me gusta, pero también podemos mencionar algunas otras como la memoria, también te ayuda mucho a desarrollar la memoria, también te ayuda mucho al ser individual,
también te ayuda mucho con esta parte de responsabilizarte totalmente de aquí ya no hay ningún otro culpable de que hayas perdido. Entonces, hay un aprendizaje inmediato. Si perdí fue porque en algo me equivoqué. Entonces, también otra ventaja que tiene el ajedrez es que como se puede documentar muy bien una partida, yo puedo después ir, revisar la partida así tal cual, e incluso hay herramientas tecnológicas que me pueden ayudar a decirme, bueno, pudiste haber hecho esto, pudiste haber hecho esto o esto otro, y puedo hacer como una especie de autorreflexión y autocrítica. Entonces, creo que algo que tiene mucho el ajedrez es un trabajo muy personal que si lo sabemos traspolar a otras áreas, pues nos ayuda también a tener un crecimiento como personas, especialmente en esta parte de qué tan bueno estoy siendo para analizar las situaciones, para tomar decisiones, para adelantarme a lo que creo que va a suceder. Wow. Me encanta. O sea, me encanta porque empiezo a imaginarme, Mau, todo esto entendiéndolo desde la óptica. A ver, acá en Explorer tenemos estudiantes de diferentes disciplinas. Hay muchos tenistas, hay futbolistas, hay golfistas, hay kartistas, hay judocas, hay basquetbolistas, en fin, tenemos la verdad una comunidad bien diversa en disciplinas tanto individuales como colectivas y estoy tratando como de bajar todas esas ventajas, esas competencias que puede desarrollar, esas habilidades que puede desarrollar el ajedrez y me parece fascinante esto que mencionas de poder ver el futuro, ¿no? Poder adelantarte a la jugada, a cierta estrategia, cuando en algunos deportes, bueno, también se habla mucho de mantenerse en el tiempo presente, ¿no? Por ejemplo, en el tenis te dicen, no pienses en el futuro, concéntrate en tu siguiente golpe y en lo que está sucediendo. Muy interesante, ¿no? O sea, pero saber cómo podemos aprovechar todas estas ventajas del ajedrez. Y mencionabas también estas herramientas tecnológicas que personalmente es mi fascinación, o sea, me encanta siempre estar aprendiendo de nuevas herramientas. Justo el fin de semana pasado tuve pues el honor de escucharte, Mauricio, en una conferencia padrísima, ¿verdad? En una entrega de premios, en una gala de premiación y justamente era tu tema, platicabas de esta parte tecnológica y cómo ahora el ajedrez, pues digo, ya nos dabas algún ejemplo, pero me gustaría que profundizáramos un poquito más en estas herramientas tecnológicas, es decir, ¿qué existe en el ajedrez, a diferencia de muchas otras disciplinas deportivas? ¿Qué existe? ¿Qué más existe además de poder revisar tus partidas o documentarlas y después hacer este análisis? ¿Qué otras cosas existen por ahí en el mundo del ajedrez que nos puedas compartir? Claro que sí. El ajedrez tiene esta gran ventaja de que se puede jugar perfectamente a través de una pantalla y eso es muy bonito porque yo puedo jugar con una persona de Rusia en este momento, aunque nos separen tantos kilómetros. Justamente eso fue lo que hizo que en la pandemia la cantidad de descargas de las principales páginas y aplicaciones donde se juega ajedrez se triplicara, porque realmente es una actividad que la única diferencia entre el ajedrez en línea y el ajedrez presencial es el tocar las piezas tal cual, pero el juego se puede desarrollar súper bien. Entonces, esa sería la primera, la capacidad de jugar con otras personas. Pero también otra gran ventaja es que el ajedrez es muy documentable. Yo descargo mi aplicación, me puedo poner a jugar me puedo poner a jugar 30 partidas hoy y esas 30 partidas se quedan guardadas. Entonces yo en cualquier momento, yo de repente en 2, 3 días digo, ay, quiero revisar porque esta partida sentí que la podía haber ganado y no sé en qué me equivoqué. Entonces puedo entrar a la plataforma y puedo revisar la partida y también usar otras herramientas, como por ejemplo una que es un motor de análisis. Un motor de análisis es básicamente una computadora que te dice qué pudiste haber hecho bien, qué pudiste haber hecho mal, te da recomendaciones. También, esa es otra de nuestras herramientas que contamos. También, por ejemplo, después de jugar un rato partidas, unos meses, yo puedo meter mi nombre de usuario a una página que me evalúa como jugador y me dice,
tus debilidades son estas, tus fortalezas son estas, te sueles meter mucho en apuros de tiempo, flaqueas cuando pasan este tipo de situaciones y bien, te puedes analizar como jugador y también puedes utilizar esa herramienta para analizar a otros jugadores, que también es parte de la preparación deportiva. Entre más alto sea el nivel, más empiezas a conocer a tus jugadores. Eso pasa en todos los deportes, ¿no? Entre más alto sea el nivel, más empiezas a conocer a tu entorno. Entonces, ya a la hora de jugar torneos se dice mucho que estudias a tu rival. Sobre todo si entre más tiempo tengas sabiendo que te va a tocar contra él, puedes meter su nombre o su nombre de usuario de una plataforma y ver cuáles son esas fortalezas, debilidades, cuáles son las aperturas que juega más, que las aperturas en el ajedrez serían algo así como, lo equipararía un poquito con una alineación de fútbol, por ejemplo, que es como el planteamiento inicial de cómo vamos a afrontar la partida. Entonces, pues sí, esas son algunas de las ventajas que tenemos en el ajedrez, que el mundo digital le ayuda bastante. Qué padre, Mau, qué interesante. Y justo ahorita que ibas mencionando esto, hasta yo siento que para algunas personas pudiera sentirse o percibirse contradictorio, porque yo siento que muchas personas ven el ajedrez como una forma de alejarse de la tecnología. Como decir, no, acá no hay pantallas, no hay computadoras, pero realmente puedes aliarte y justamente sacar el provecho de esta forma que nos acabas de comentar. Yo soy de la creencia y no nada más desde la pandemia, desde hace mucho tiempo, yo siendo una persona que le gusta muchísimo la tecnología, que es un aliado y que te va a venir a ayudar y a fortalecer en prácticamente todos los aspectos de tu vida. Haga lo que haga, la tecnología es un aliado y qué mejor forma también de poder aplicarlo en el ajedrez. Y justo, Mau, quería preguntarte yo, por ejemplo, ahorita que nos estarán escuchando familias o los mismos atletas de alguna disciplina, ¿cómo el ajedrez puede ayudar, y no nada más atletas, a personas, a los que tenemos empresas o que realizamos alguna otra actividad, cómo el ajedrez ayuda para el rendimiento en otras áreas, sea lo que sea que nos dediquemos? Hacer alusión a justamente mi escuela de ajedrez se llama Escuderos. Y yo decidí ponerle ese nombre porque en la Edad Media, prácticamente todos los caballeros y de la realeza para arriba y los estrategas militares, todos tenían que saber ajedrez. Era parte del bagaje que se tenía que disponer. Y un escudero era un aspirante a caballero. Entonces, desde ahí vemos cómo en la sociedad de la Edad Media se tenía muy presente que para poder ser un estratega militar, que para poder tomar decisiones correctas, el ajedrez era una herramienta muy importante. Y eso es algo que ha seguido evolucionando con el tiempo y que lo podríamos, digamos, jalar de ese momento a la etapa actual, en la que, por ejemplo, un empresario que tiene que tomar decisiones, o bueno, digo un empresario, pero en realidad todos tenemos que tomar decisiones, y que tenemos que ver cuáles son nuestras posibilidades. Entonces, realmente el ajedrez nos sirve como en muchos sentidos, y de hecho se me hace muy curioso cómo el ajedrez seguramente lo han visto como una figura que representa la estrategia en situaciones que no tienen nada que ver con ajedrez. Yo he visto anuncios de despachos de abogados, de un montón de cosas, y que ponen el ajedrez como una imagen, porque realmente tiene sentido, porque el ajedrez tiene que ver con estrategia. Entonces, yo creo que, obviamente yo en el mundo del ajedrez casi lo veo como la panacea, ¿verdad? Sí, como, bueno, todo el mundo debería de jugar ajedrez y nos sirve para todo, pero en realidad yo creo, pero es que en realidad lo creo. O sea, en verdad creo que le puede servir a muchas personas. Obviamente hay muchas formas de desarrollar nuestras habilidades del pensamiento, pero una que es un juego está padrísimo, ¿no? Porque al mismo tiempo me puede resultar entretenido. Y de hecho también hay empresas que han apostado por preparar a sus empleados que tienen que tomar decisiones en el tema del ajedrez. Entonces realmente es algo que me puede ayudar porque otra de las ventajas del ajedrez es el manejo de presión en el momento de tomar decisiones. Entonces, yo creo que a veces la presión nos come en el momento en el que tenemos que decidir un camino correcto.
Y sí, definitivamente le recomiendo el ajedrez a cualquier persona que tome decisiones, o sea, a todos. Por supuesto. Qué interesante analogía, además, cómo es que iniciaste tu academia, tu escuela, con escuderos y bueno, pues haciendo esta analogía de la parte pues militar, ¿no? De la parte estratégica. Definitivamente creo que el ajedrez es estrategia y creo que está muy posicionado en ese tema, ¿no? Ya lo decías, despachos de abogados, despachos fiscales, qué sé yo, hay un sinnúmero de consultores que siempre utilizan, ¿no? Algunos íconos, algunas figuras representativas del ajedrez como parte de su imagen corporativa. Y bueno, es muy, pero muy interesante, Mau. Así que bueno, pues ahí creo que va quedando el mensaje, ¿no? Para nuestra comunidad, que lo podamos integrar y que pueda ser un excelente complemento pues, para la vida diaria, para su disciplina deportiva, en el caso de nuestros alumnos, que la mayoría de ellos pues llevan una disciplina de alto rendimiento también y que les puede ayudar, pues ya decías, ¿no? Ya a la toma de decisiones, a poder visualizar un poquito la siguiente jugada o el siguiente punto, les puede ayudar pues, al tema de los hábitos, de la organización, de la planificación, pues, ya lo decías, revisar en qué te equivocaste, ¿no? Yo creo que esa es una parte fundamental en cualquier disciplina deportiva, ¿no? Hacer ese feedback y decir, a ver, en qué fallé, qué puedo mejorar, etcétera. Creo que el ajedrez te da todo esto y muchas cosas más. Y yo quiero preguntarte, Mau, ¿cómo es que inicia una persona? A ver, vamos a decir una persona que no ha tenido relación, contacto con el ajedrez, que pudiera incluso resultarle no sé, voy a decir algo, tal vez fuera de contexto, pero que le pueda resultar algo a lo mejor muy ñoño o algo a lo mejor que ve por ahí personas que juegan ajedrez como personas que tal vez tengan un IQ muy elevado o que sean personas con una inteligencia superior que a lo mejor pueda llegar de cierta manera no sé, a cohibir, ¿no? A algunas personas para decir yo no quiero jugar ajedrez porque, híjole, quienes lo juegan son demasiado inteligentes y no sé, que pueda, tal vez, pues impactar, ¿no? Y cómo es que se inicia una persona que jamás ha jugado, que jamás ha tocado alguna pieza o en el propio teléfono, ¿cómo podría iniciarse? ¿Qué puedes recomendar ahí, Mau? Lo que tocas es un punto muy interesante porque hay muchos de estos prejuicios en torno al ajedrez y es bueno aclararlos. Varios de esos prejuicios, por ejemplo, uno es que el ajedrez es para viejitos, no sé si lo han escuchado, y bueno, no es que sea para viejitos, sino que en realidad, pues, es una imagen que nos han vendido mucho, ¿no? El- En la, en- Se ve, por ejemplo, en películas, pero el ajedrez es para todos. Y también otra es que el ajedrez es para inteligentes y el ajedrez no es para inteligentes, el ajedrez es el que, o sea, no necesitas ser inteligente para jugar ajedrez. El ajedrez es el que te hace más inteligente. O sea, es al revés. Y en realidad cualquiera puede jugar ajedrez. O sea, no se necesita un IQ por encima del promedio. Cualquier persona con un IQ promedio, prácticamente cualquier persona sin ninguna limitación de ningún tipo puede jugar ajedrez, porque el ajedrez no es tan complejo como parece. Lo que llega a ser complejo es, pues, ser más bueno en el ajedrez. Pero igual cuando juegas fútbol tampoco necesitas ser Messi para jugar fútbol, ¿no? Entonces, eh, cual- dos personas que, dos personas cualesquiera con cualquier característica pueden aprender a jugar ajedrez en aprender las reglas, porque las reglas básicas se aprenden para un adulto más o menos en media hora, ya sabes jugar ajedrez. Obviamente de ahí a jugar mejor, ya toma como cualquier disciplina un proceso, hay un camino que recorrer. Y obviamente el ajedrez pues es un área infinita del conocimiento, ¿no? Siempre se puede saber más, siempre se puede ser mejor, y el mejor del mundo puede ser mejor también. Entonces, pero aprender a jugar realmente
no es tan complicado, no es tan complicado. Y dos personas que acaban de aprender a jugar pueden desarrollar una partida entre ellos sin ningún problema. O sea, yo puedo enseñarles, supongamos que Adrián y Alan no saben absolutamente nada de ajedrez. Yo puedo ahorita en un ratito enseñarles a jugar una partida y ustedes dos ya pueden entretenerse y sentir este reto de, ay, a ver, me acaban de enseñar a jugar, pero no quiero perder, a ver qué puedo hacer. Y ya ustedes pueden experimentar estas, estas mieles del ajedrez no, de cómo me reta a querer pensar mejor, jugar mejor. Entonces, no, cualquiera lo puede hacer. Si lo puede hacer un niño de 6 años, porque el ajedrez, incluso desde los 5 años, es más o menos la edad recomendada para empezar con el ajedrez a los 5 años, aunque obviamente, dependiendo de la edad, es el tipo de enseñanza y es el tipo de lenguaje con el que se le habla al niño. Pero si un niño de 5 o 6 años puede jugar ajedrez, ¿qué adulto te va a decir, oye, es muy difícil? ¿No? O sea, realmente sí son totalmente estigmas y no tiene por qué ser no tiene por qué ser para intelectuales. Probablemente esta parte de que también muchas personas no lo entienden y pueden ver a dos personas ahí clavada la mirada durante un ratote y pues estar viendo algo que yo no entiendo, ¿no? Y verlo como algo ajeno, que algo que está sucediendo y que yo no entiendo, pero en realidad aprender las reglas es algo bastante fácil. Y me preguntabas cómo le puede hacer a una persona que, por ejemplo, bueno, primero, si obviamente, como en cualquier cosa, ¿no? Si tienes alguien que sepa, y si es un profesor o una escuela, pues obviamente ahí tienes la certeza de que la enseñanza va a ser la correcta, pero incluso puede ser desde una aplicación. Puede ser desde una aplicación y la tecnología ayuda bastante porque hay muchas aplicaciones. Yo las que más recomiendo son chess.com y Lichess, pero hay muchas aplicaciones y la ventaja que tienen es que aparte de que te dan la lección de cómo se mueven las piezas, tienes opciones para que si tú seleccionas la pieza, te pueda decir a dónde se puede mover. Entonces, aparte de que ya aprendiste cómo se mueve, hay guías hay ciertas opciones para principiantes que tú las puedes activar o desactivar. Y tú puedes decir, bueno, a ver, ya vi cómo se mueven todas, pero se me puede olvidar, entonces selecciono la pieza y ya veo a dónde se puede mover. Entonces, es algo que está al alcance de todos. De acuerdo, Mau. Y yo creo que el primer paso para todas las personas, incluso los que nunca hemos jugado o ajedrez, es romper ese estigma, ¿no? Eso que tú comentabas por ejemplo, en mi caso personal, yo siempre he tenido o había tenido la idea de que el ajedrez lo juegan los genios, los inalcanzables, los que se ponen la mano así en modo pensar. O sea, realmente es un estigma y te lo comparto, Mau, desde que Adrián me comentó que íbamos a tener esta charla. Dije, a ver, voy a meterme, voy a empezar a conocer, y lo hice y pues realmente es fácil. O sea, yo ya rompí esa barrera, ese estigma, ya estoy, digamos que del otro lado, ahorita ya estoy aprendiendo, hasta se me hace muy interesante. Entonces creo que solamente ese paso, como tú lo acabas de decir, el ajedrez es para todos y es infinitamente la cantidad de beneficios que te va a dar al que no lo hagas. Entonces, a todos los que tengan ahorita esa duda, por favor, láncense, aviéntense. Hay una infinidad de recursos como los que tú comentabas. Mau, está Duolingo. O sea, hay un montón de recursos para que puedan comenzar. Ese es el primer paso. Y ahora quiero abordar un tema muy interesante, Mau, que acá en Explorer nos gusta mucho que lo abordamos, y es el tema de la fortaleza mental. Indudablemente el ajedrez es un gimnasio para la fortaleza mental, pero a la vez se pueden cometer y existe obviamente la posibilidad de equivocarte. ¿Tú qué errores, y me refiero a errores en el aspecto mental, has detectado tú que cometen los jugadores de ajedrez? Me refiero a frustración, a estrés. ¿Cómo has notado tú ya desde tu perspectiva como fundador de una escuela, como maestro y obviamente como jugador? ¿Qué detectas tú que hay errores que se cometen en el ajedrez que se pueden ir trabajando junto con tu fortaleza mental? En el ajedrez, justamente como les decía que es muy documentable, es muy fácil darte cuenta en qué te equivocaste. Eh, las razones pueden ser multifactoriales, pero tienes muy presente sí, pude haber hecho esto, pude haber hecho esto. Entonces el ajedrez se vuelve muy personal en cuanto al tema de la derrota, por ejemplo.
Yo creo que muchos ajedrecistas hemos pasado por esta parte de, después de 2, 3 días de haber perdido una partida importante en un torneo, estar de que, ay, y hubiera hecho esto otro. Entonces, obviamente esto es normal, ¿no? Y el deporte en general es una herramienta muy interesante para enseñarnos a tener una mejor relación con el fracaso, porque el fracaso es parte de la vida. O sea, yo puedo intentar algo y puede darse o puede no darse, y si no se da, no pasa nada, ¿no? O sea, si yo aprendo a abrazar esa posibilidad y a entender que me enseña, pues voy mejorando mi tolerancia a la frustración. Y justamente nos toca ver desde niños que llegan y que tienen una intolerancia a la frustración muy baja, que, que lloran, que se alteran, que les afecta mucho la derrota. Y también nos toca ver cómo esos mismos niños poco a poco van evolucionando en ese sentido. Y bueno, esto estoy seguro que pasa en general en el deporte, pero es muy padre ver cómo el ajedrez es una excelente herramienta para desarrollar la tolerancia a la frustración, porque realmente, sí, yo creo que es algo inherente del ser humano, el pasar por malos momentos, es parte de intentar, ¿no? La única forma de no fallar es no intentar, y pues ahí te estás perdiendo de la vida entera. Entonces, el ajedrez nos ayuda muchísimo, nos enfrenta a nosotros mismos, o sea, más que enfrentar a un rival, te estás enfrentando a ti, te estás enfrentando a, en este momento, qué nivel tienes para tomar tus decisiones, te estás enfrentando a tu capacidad de elegir correctamente, y al final el resultado termina siendo un espejo, un espejo que te muestra en qué momento estás ahorita y que siempre te lleva a la autorreflexión. Entonces, como profesores de ajedrez tenemos que hacer mucho trabajo psicológico también con los atletas, de estarlos acompañando, de que termina la partida y termina, lo ves jugando en su mesa, termina, se va acercando y ni siquiera te ha dicho ni una palabra y ya sabes si ganó o perdió, porque su lenguaje corporal lo dice todo. Y desde que ves que tiene su carita apachurrada, ya dices, bueno, obviamente aquí es donde yo puedo brindarle una perspectiva diferente sobre lo que acaba de suceder, reforzar todo el trabajo que ha realizado y pues bueno, animarlo a lo que sigue. Y todo eso va construyendo personalidad, todo eso va construyendo fortaleza mental. Qué interesante, Mau. Y creo que no es diferente a las demás disciplinas deportivas. O sea, justo platicas eso y lo pienso que es igual. Tú vas, por ejemplo, con un tenista, es lo mismo. Te das cuenta cuando termina el partido y le ves la cara y dices, no, pues este ganó o este perdió. Y ese trabajo mental, ¿verdad? Que tienes que hacer, la tolerancia a la frustración y decirle, pues, hay que seguir aprendiendo, ¿verdad? Hay que, pues, detectar esas áreas de mejora, entender qué fue lo que hiciste bien también para repetirlo y creo que, pues, digamos que es un común denominador en las disciplinas deportivas, sumamente interesante, Mau. Quiero aprovechar para preguntarte, a ver, preguntando desde el desconocimiento, Mau, ¿cuál es la ruta o cuál podría ser la ruta de un jugador de ajedrez? Un jugador que tal vez quiera desarrollarse en el alto rendimiento, que quiera apostarle a las grandes ligas. Desconozco cuál es el máximo nivel o cuáles son esos niveles, pero ok, ya una vez que se inicia un jugador, ¿cuál sería esa ruta o ese proceso? ¿Y qué es lo máximo que pudiera llegar a alcanzar un jugador de ajedrez? Los escalones a subir cuando yo quiero empezar a competir en niveles más altos, cuando yo ya estoy convencido de que me encanta el ajedrez y que quiero crecer tanto como se pueda en esta disciplina, tienen que ver, bueno, número uno, con dedicar tiempo a entrenar, como en cualquier disciplina. Obviamente, yo creo que esto sí es muy parecido en cualquier deporte. Empiezas a lo mejor con 1 o 2 horas por semana, yendo a la escuelita de fútbol, por ejemplo, y entre más bueno te vas volviendo, ya se empieza a volver más parte de tu vida. Ya no puedes dedicarle 1 o 2 horas a la semana, ya empieza un trabajo de alto rendimiento en el cual necesitas estar, necesitas ser parte de tu rutina, necesitas empezar a dedicarle también cada vez más tiempo porque obviamente pues la competencia en altos niveles
es voraz, ¿no? Entonces, todos se están preparando, todos quieren ser mejores, todos quieren ser el mejor, ¿no? Entonces, la preparación. Otra sería también el tema de que realmente para empezar a crecer necesitas empezar a competir a niveles más altos, lo cual implica muchas veces viajar. Y sobre todo, por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato tenemos algunos torneos, pero también, bueno, primero salir de tu ciudad. Hay uno que otro torneo por acá, pero de repente hay un torneo muy bueno en Irapuato y pues tienes que estar presente. Y luego ya te empiezas a dar cuenta que no basta con lo que tienes en tu estado y que la Federación Nacional de Ajedrez organiza torneos de repente en Ciudad de México, pero de repente en Hermosillo. Y ya empieza un mood en el cual, algo que mencionabas muy importante al principio de este podcast, es que el apoyo de los papás es indispensable. Bueno, también depende mucho de la edad, pero sobre todo en edades tempranas y juveniles, el apoyo de los papás es indispensable. Los papás se convierten en los compañeros que llevan de viaje a los hijos a ciertos torneos y luego se hacen amigos de otros papás de, de alumnos que también se la pasan viajando. Entonces también es algo que se convierte en parte de ti. De hecho, yo tengo la fortuna de conocer muchísimos estados de la República, gracias también al ajedrez, y es que no hay otra forma. Tienes que empezar a ir a más torneos y obviamente, pues bueno, lo mismo que te estoy diciendo va subiendo cada vez en escalas mayores, ¿no? También luego incluso salir del país. Entonces, pues sí, yo creo que en esto se asemeja mucho a otras disciplinas deportivas. Entrenamiento de alto rendimiento y empezar a expandirte a más torneos. Buenísimo. Entonces, a ver, para intentar aterrizarlo, yo tratar de ponerlo como semejante a cómo se manejan otros deportes, tú tienes que federarte primero en la Federación Mexicana de Ajedrez. Ya una vez que estás federado, te dará acceso a conocer los diferentes torneos que puedan existir en diferentes partes de la República. Entiendo, habrá categorías, niveles, existe algún ranking, o sea, cómo se maneja, cómo sabes quién compite contra quién, o sea, si nos puedes explicar un poquito eso. Y más allá después de la federación, ¿qué tan lejos puede llegar un ajedrecista? Digamos, pues un futbolista aspira lo máximo pues a jugar un mundial con su selección, a jugar tal vez en un equipo europeo, en las mejores ligas del mundo, jugar Champions League, qué sé yo. Acá en el ajedrez, ¿cómo es eso, Mau? Muy buenas preguntas. Fíjate que el ajedrez ha servido como referencia para muchas cosas y una de esas es el sistema de puntuación, el ranking. Hubo un físico que le gustaba mucho el ajedrez que se llamaba Ampar Elo y él diseñó el sistema llamado Elo, que es justamente este sistema de puntuación que es un número que determina más o menos cuál es tu nivel como jugador. Entonces, y de hecho, este sistema llamado Elo ya se usa para muchísimas cosas. Ya no se usa solamente para el ajedrez, se usa para muchas otras disciplinas que requieren clasificar a los jugadores. Y sí, la idea, bueno, por ejemplo, en el tenis está el ATP, ¿no? Y en el fútbol está el ranking de la FIFA. Y obviamente está pensado para también no enfrentar, por ejemplo, a los jugadores más fuertes en la primera partida. Entonces, pues bueno, ese elo lo vas adquiriendo. En el ajedrez hay dos elos, que es el elo de la Federación Nacional de Ajedrez y el elo de la Federación Internacional de Ajedrez. Si tú juegas ciertos torneos, adquieres tu elo nacional, pero no se va a reflejar en otros lugares. Pero si ya tienes elo FIDE es el nombre de la Federación Internacional de Ajedrez por siglas en francés, ese elo pues ya se reflejaría en torneos que juegues en cualquier lugar del mundo. Entonces sí, vas subiendo tu clasificación en el elo y luego dentro del ajedrez también hay títulos. Hay títulos que también te acreditan como un jugador de cierto nivel. Maestro nacional, maestro FIDE, maestro de la Federación Internacional de Ajedrez, maestro internacional y el más alto que es gran maestro. Entonces son como escalones. En realidad estos son más como honorables, títulos de que, bueno, pues te reconocen, eres gran maestro, pero lo que importa más en el ajedrez es el elo.
porque de repente hay jugadores que llegaron a ser maestros internacionales, pero a lo mejor ya no están tan activos y han bajado mucho su elo. Entonces lo que determina un poco más la fuerza de juego, el elo. Entonces es muy interesante cómo con un numerito tú puedes darte una idea de cuánto, de qué tan fuerte es tu rival o de qué tan fuerte eres tú. Qué interesante, Mau. Y justo quiero complementar un poco la pregunta que hizo Adrián y bueno, quiero hacer dos preguntas. La primera es, justo como mencionaba Adrián, o sea, a lo más que se puede aspirar, ¿existe algún torneo, alguna competición máxima? O sea, hay un mundial de ajedrez, hay la Champions del ajedrez. ¿Cómo funciona eso, Mau, pensando en aquellas personas que a lo mejor quieran apuntarle a lo alto? Y hay otra pregunta que me vino a la mente ahorita. Así como en el fútbol, en el tenis, en muchas disciplinas, el sueño de quienes la practican es en su momento poder dedicarse profesionalmente y vivir del deporte. ¿Se puede vivir del ajedrez también? Muy bien. Sí, el ajedrez también por ejemplo, tiene su campeón del mundo. En el ajedrez hay como 3 modalidades. Una que es el ritmo clásico, que son los juegos más lentos. En el ajedrez hay un dispositivo que es el reloj de ajedrez, que determina qué tan rápido o lento va a ser un juego. Entonces hay un campeón del mundo clásico, un campeón del mundo rápido y un campeón del mundo blitz. Blitz son juegos de menos de 15 minutos en el reloj. Y entonces hay 3 campeones del mundo, varonil y femenil. Eso es como que la cúspide del ajedrez, ¿no? Entonces, y sobre todo la cúspide principal es el campeón de ajedrez clásico, es el que todos vemos como el campeón. De hecho, realmente ni siquiera, a veces ni nos acordamos tanto quién ganó el rápido o el blitz, pero el campeón clásico es como la figura principal, que vendría siendo como el campeón del mundo de fútbol que tienen presente todos durante 4 años, ¿no? Entonces, ese es el campeón del mundo. Y hay muchos otros torneos de élite que te permiten llegar a esas instancias. Para llegar a ser el campeón del mundo, se juega un torneo que se llama torneo de candidatos. Son 8 jugadores se ganan su lugar de diferentes formas, teniendo o sea, el elo más alto o ganando ciertos torneos, ganan su lugar para ser uno de los 8 candidatos. Y el que gane el torneo entre esos 8 candidatos, se gana el derecho a ser el retador del campeón. De hecho, ahorita ya hay un retador del campeón del mundo, y ese match se va a jugar en noviembre. Ahorita actualmente va a ser el match entre las 2 personas más jóvenes por un campeonato del mundo. El campeón del mundo actual tiene 18 años y su retador tiene 19 años. Entonces, eso digamos es como el ajedrez a máximo nivel. Y otra cosa que quiero mencionar y que es muy interesante es que también está viendo cada vez más torneos de niveles altos en línea. Ya cada vez está pasando más de ser algo recreativo y amateur a algo muy reconocido. Entonces también en línea puedes jugar contra muchos de esos grandes jugadores están en Europa o en otros países, y también llegando a cierto nivel en línea puedes también ya empezar a competir contra ellos. Entonces realmente se puede llegar a mucho. Y me hiciste una segunda pregunta, Alan. ¿Me la puedes recordar, por favor? Claro, Mau, sí, sí se puede vivir del ajedrez, así como algunas otras Ah, personas pueden vivir de diferentes deportes. muy interesante, muy interesante. Fíjate que hay formas de vivir el ajedrez. Para vivir del ajedrez como jugador de ajedrez, sí se necesita un nivel bastante alto. Bastante alto. Te podría decir que, a ver, me voy a aventar un número, pero yo creo que a lo mejor como jugadores en México, tal vez unas 50 personas máximo. O sea, realmente como jugador, o sea, que tú puedas vivir de lo que ganas en los premios. Obviamente, ya en la élite mundial, sí hay premisotes de miles, de cientos de miles de dólares, pero realmente tienes que ser demasiado bueno para llegar a ese punto, pero se puede estar al alcance. Pero hay otras formas de vivir del ajedrez. Yo vivo del ajedrez, pero no propiamente como un jugador de alto rendimiento. De hecho, por ahí les mencionaba al principio que pues, yo también ya tengo unos cuantos años que ya no estoy compitiendo tanto y estoy mucho más enfocado con el tema
de mi escuela y se puede vivir, por ejemplo, se puede vivir de otras formas. Yo creo que ahí sí te podría decir que habemos muchísimas personas que vivimos del ajedrez, pero también un poco más en la parte formativa o en otras alternativas. También conozco, por ejemplo, mucha gente que vive de vender material de ajedrez. Y obviamente, como en cualquier mundillo, como en cualquier área, te vas dando cuenta como hay mucha gente que vive de un deporte sin necesidad de ser un jugador de alto rendimiento. Están los streamers también. Hay mucha gente que hace contenido para redes sociales de ajedrez. Entonces, eso es algo que se me hace muy bonito en general, que es, si a ti te apasiona algo, tú puedes vivir de tu pasión. Y la única forma de vivir de tu pasión no es ser el mayor exponente de esa disciplina, sino cada vez más, gracias a la tecnología y a muchas otras herramientas, se puede vivir si algo te apasiona, puedes encontrar una forma de vivir de eso. Y cada vez se abren más caminos. Qué interesante, Mau. Está genial, me encantó este mensaje que, bueno, pues que se pueda vivir de la pasión. Bueno, Eso creo que de tu pasión, de la pasión que podamos tener todos, eso me parece excepcional. Y bueno, también complementar con pues el hecho de que existen ya, al menos también aquí en México, universidades. Digo, no es una forma tal cual como vivir de eso, pero ya también hay universidades que le apuestan al tema del ajedrez para el otorgamiento de becas universitarias para que puedas ahí continuar. Bueno, nos tocó ahora, esta vez que tuve el gusto de conocerte, Mao, de coincidir también en otra de las charlas con un chico que, bueno, nos platicó sobre esta beca en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Los Tigres, que, bueno, pues recibió su beca justamente como ajedrecista. O sea, eso le abrió las puertas para continuar con sus estudios universitarios gracias al ajedrez. Y eso creo que es también algo que hay que destacar, ¿no? Creo yo, para este joven, pues es su pasión, es algo que le encanta hacer. Y bueno, pues que haya sido este canal para obtener esa recompensa, me parece maravilloso. Quiero hacerte un par de preguntas, Mau. Conocer quién es el o los máximos representantes que tenemos acá en México, quiénes son los ajedrecistas más destacados, quiénes a lo mejor también un par de ajedrecistas reconocidos a nivel mundial que nos mencionen. Y mi segunda pregunta es, ¿un ajedrecista requiere de preparación física? O sea, ¿tiene un preparador físico? ¿Hace algún tipo de entrenamiento? Digo, ya hablando de alto rendimiento, hablando a lo mejor de la cúpula o en la cúspide en el ajedrez, ¿tiene o lo acompaña algún preparador físico también, Mau? Muy bien, claro que sí. Mira, primero en México tenemos, sinceramente, cada vez nos vamos acercando más. Ha habido trabajo en general en el país, pero todavía estamos un poco lejos de la élite mundial, pero hay algunas personas que pues se están acercando mucho. Últimamente hay un joven de Yucatán que se llama Sion Gadavis, que tiene como 20 años aproximadamente y que ya no tiene mucho que obtuvo su título de gran maestro, pero él también ya está empezando a demostrar en torneos fuertes con buenos resultados. En el ajedrez hay algo que se llama Olimpiada Mundial y esa es por equipos. Juegan pues muchos países y por ejemplo se van 5 o 6 mexicanos y juegan algo que se llama ajedrez. El ajedrez en equipos no es como todos en un mismo tablero, sino por ejemplo juegan 4 contra 4 y los van ordenando como del más bueno al menos. Y por ejemplo, ahí Sion le ganó obtuvo buenos resultados contra varios buenos jugadores fuertes de diferentes partes del mundo. Entonces, yo creo que ahorita él es uno de nuestros principales referentes. Y otro que te quiero mencionar mexicano se llama Manuel León. Él es el que ha alcanzado el récord del elo más grande que ha tenido un mexicano. Y justamente lo mismo que vimos el sábado, pero él se ganó una beca para ir a Estados Unidos, a una universidad súper prestigiosa de Estados Unidos. Y, o sea, él digamos que ya lo llevó como a un nivel muy alto.
Y ya después de estar como en la cúspide del ajedrez mexicano, pues también ya decidió como enfocarse más al tema de los estudios que recibió gracias a esa beca, que bueno, también es como una opción válida, ¿verdad? Entonces, digamos que son los dos mexicanos que te menciono en este momento. Y de la élite mundial, hay un jugador que actualmente es, para muchos de nosotros, es no solamente el mejor del mundo, sino el mejor de la historia. Se llama Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, con Magnus Carlsen pasa algo muy curioso, porque él es el mejor jugador del mundo, pero no es el campeón del mundo, y no lo es porque no quiere serlo. Él fue campeón del mundo por 10 años, pero es que, por ejemplo, ahorita les digo que ya hay un retador para el campeón del mundo, y lo conoce como con 5 meses de antelación, y es un trabajo de prepararte para él totalmente. De hecho, por ejemplo, a ese nivel tienen un equipo que les ayuda a estudiar las partidas del rival y es un trabajo muy fuerte. Entonces, Magnus Carlsen dijo, yo ya tengo como 10 años siendo campeón del mundo, nadie le hacía ni la sombra y él dijo, ya no quiero, ya no quiero jugar otro match, ya no quiero prepararme, ya había ganado 5 matches por el campeonato del mundo. Entonces pasó algo muy curioso que nunca se había visto en la historia del ajedrez. Y por eso es que después de Carlsen ya ha habido como otros 2 o 3 campeones, pero sigue siendo el mejor, ¿no? Entonces es el exponente más importante. Y otro jugador muy importante actualmente que les quiero mencionar es Hikaru Nakamura. Lo padre de Nakamura es que no solamente es un buen jugador, sino también tiene mucho posicionamiento en redes. Entonces, por eso es que también lo quiero mencionar. Es top 2 3 del mundo, o sea, es de los mejores, pero él también es muy, o sea, le gusta hacer como mucho show en sus redes cuando juega ajedrez. Entonces, porque así como han visto que hay streamers jugando videojuegos y que hay mucha gente viéndolo, también cada vez se populariza más el streaming de juegos de ajedrez y mucha gente viendo. Y obviamente esos streamers pues, van desarrollando también habilidades de comunicación. Entonces, Nakamura es un jugador interesante porque tiene como estas dos partes, jugador de élite, pero que al mismo tiempo va desarrollando esta habilidad de hacer entretenido el que los demás lo vean participando. Ujú. Y, ay, ¿cuál fue la última pregunta? También por ahí me hiciste una pregunta adicional que se me fue. Sí, si tienen preparador físico. Se tienen preparador físico. Sí, a cierto nivel, sobre todo en el ajedrez de élite, sí ya se toman en cuenta más cuestiones. Tienen nutrición, o sea, tienen guía de nutrición, tienen coach de sueño, tienen preparador físico, porque sí, de hecho, sobre todo en los juegos largos de ajedrez clásico que pueden durar 4 o 5 horas, sí terminas muy desgastado. Hay un factor que no solamente afecta en el ajedrez, sino en muchos deportes, que aumenta el grado de desgaste físico, que es la adrenalina. Entonces, en la adrenalina, a lo mejor no hay un desgaste, no hay mucho movimiento físico, pero sí hay adrenalina. Entonces, la adrenalina en cualquier deporte, agrega al desgaste físico. Entonces, aquí hay mucha tensión, hay mucha adrenalina. Y realmente en los juegos largos de 4 o 5 horas, si no tienes una preparación, sí te empiezas a sentir muy cansado. De hecho, terminas agotadísimo de esas partidas. O sea, en verdad parece que hiciste ejercicio. Entonces, sí, a esos niveles sí tienen preparación física. Por supuesto, Mau, es que cada pregunta que nos respondes nos queda más claro que el ajedrez como deporte es igual que cualquier otro. O sea, realmente incluso me encantó esto que nos platicabas con la pregunta que te hizo Adrián. Pues realmente el ajedrez te abre las puertas, incluso las mismas que cualquier otro deporte, refiriéndonos a acceso a universidades, a relacionarte con otras personas. Yo creo que es vital el tener contacto con otros ajedrecistas porque fuera del juego, pues haces relación, te vinculas, se pueden cerrar negocios con partidas de ajedrez. O sea, realmente el ajedrez te abre casi las mismas puertas, o yo creo que las mismas puertas que cualquier otro deporte, y no nada más como jugador, como en tu caso, como maestro, abriendo tu propia escuela. Entonces, realmente me encanta que hayas venido a exponer esto, Mau, porque realmente es algo increíble. Y justo quiero, para ya encaminar mi pregunta, para todos aquellos a quienes ya les despertaste esta inquietud, esta cosquillita del ajedrez, que quieran conocer un poquito más de escuderos, platícanos un poquito de esto, Mau, de tu escuela, dónde pueden contactar, qué se necesita, platícanos un poco más de escuderos.
Claro que sí. Escuderos es esta escuela en línea en la cual tenemos nuestra plataforma de clases y es una plataforma muy completa porque los chicos reciben tienen su videollamada, tienen su tablero de ajedrez al mismo tiempo, el profesor les puede poner ejercicios en tiempo real, tenemos un área de juego donde se pueden poner a jugar contra sus compañeros, tenemos un área de torneos también dentro de la misma plataforma. Hacemos torneos en los cuales los papás se conectan a la transmisión en vivo que hacemos y nuestros profes son comentaristas del torneo y los papás están ahí animando a los chicos y se hace muy bonito toda esta comunidad. En la misma plataforma los chicos pueden entrar a practicar fuera de clases. Hay lecciones, hay bots contra los que pueden jugar, entonces es como un sistema integral de aprendizaje del ajedrez y es totalmente en línea y lo tenemos divididos por niveles. Son grupos reducidos, por ejemplo, en una hora puede haber 4 o 5 clases al mismo tiempo, pero con diferentes profesores, grupos reducidos, y pues cada uno está dividido por niveles y por objetivos específicos. Y se viene nuestro curso de verano, que pues es un momento muy importante porque ofrecemos muchos horarios, ofrecemos muchas opciones, porque los chicos están más libres, pueden aprender un poquito más. Entonces, y nos pueden contactar pues en nuestras redes tenemos Escuela de Ajedrez Escuderos en Instagram, en Facebook. También ahí en Facebook está el acceso con nuestro WhatsApp. O también está la página ajedrezescuderos.com. Entonces, cualquiera de esos canales, ahí estamos. Bueno, ahí está la información para todos aquellos que pues estén interesados. Creo que vale muchísimo la pena y además pues con una persona que tiene todo el conocimiento y sobre todo la pasión, ¿verdad? Y la vocación de enseñar. Mau, ha sido un verdadero placer, un honor tenerte en Explorer Podcast. La verdad, creo que podemos durar aquí mucho tiempo más conversando, platicando. Nos gustaría pues dejar abierta la invitación para una segunda ocasión, para otro episodio, porque creo que, híjole, podemos tocar muchísimos temas. Me encantó el mensaje que has dejado y quiero aprovechar, Mau, también para pues hacerte un breve pero muy merecido reconocimiento para esto que haces tú con toda esa pasión de formar tu escuela, de formar escuderos, porque creo que estás aportándole un granito de arena a nuestra sociedad, teniendo personas pues con esta enseñanza del ajedrez que pues creo que intrínsecamente tiene muchísimos valores, hábitos que forman personas de bien, que es algo que pues necesitamos mucho en nuestra sociedad, así que reconozco esto, Mau, agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho el espacio y que nos hayas compartido toda esta información. No sé si haya algo más que quieras agregar, Mau. Muchísimas gracias por tus palabras sobre una segunda oportunidad de estar con ustedes, con todo gusto. También los felicito mucho por este proyecto que están haciendo y por abrir estos espacios. Justamente el hecho de que tengan este espacio y que se pueda hablar más del ajedrez, que se pueda tener más en la conversación, está padrísimo. Y nada más para cerrar, pues invitar a la gente a que lo intente. Si alguna vez ha encontrado estas barreras para jugar ajedrez, de que es muy difícil, de que solo es para genios, que lo intenten. Ahorita más que nunca es muy fácil aprender ajedrez. Puedes descargar una aplicación. Duolingo, que lo mencionaste ahorita, está haciendo una excelente labor para enseñarnos también ajedrez. Entonces, el ajedrez es para todos y se van a llevar una buena sorpresa. Increíble, Mau, gracias. Me quiero sumar a las palabras de Adrián, igual agradecerte por tu tiempo, por estar aquí en Explorer Podcast para poner sobre la mesa este tema tan interesante que a lo mejor muchos ni siquiera les había pasado por la mente, por venir a recordarnos que el deporte como ajedrez el ajedrez como deporte te puede venir a abrir muchísimas puertas. Y quiero cerrar, además de agradecerte, con una frase que dijiste hace unos minutos y que es algo que para mí refleja lo que es el ajedrez, que dijiste: la única forma de no fallar es no intentarlo y con eso te estás perdiendo de la vida entera. Entonces, qué increíble frase, Mau.
agradecerte nuevamente y pues ahora sí que todas las personas que están interesadas hay que acercarse a Escuderos, a Mau para que pueda abrirle las puertas y poder irlos guiando en este camino. Nuevamente muchas gracias, Mau, gracias a las personas que estuvieron en este episodio. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.